El Tren Podcast. Hablamos de política, no de elecciones. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal, racita trenera? Buenos días. Hoy es sábado 7 de septiembre. Yo soy Felipe Galán y me acompaña otra vez Arturo Armas. ¿Cómo andas, Arturo? ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Buenos días a toda la racita trenera. Pues aquí dándole en este segundo stage, a ver qué tal nos va el día de hoy. Hoy voy Bien. a hacer nada más una escucha y voy a dar una opinión ahí. De repente, tú eres el experto en historia, así que Unas opiniones, esperemos que más centradas que las del David. El guerrero levantó su mano. Oye, bueno, pues vamos, hoy nos toca ¿de qué vamos a hablar, Felipe? hoy nos toca continuar con un tema que le debemos a la racita desde enero, güey. Bueno, febrero creo que hicimos la segunda parte de este especial llamado Henry Kissinger haciendo cosas. Henry Kissinger, oh, I'm missing Sí, Un repartiendo amor por el mundo. Tiene amor, un recorrido por sus aventuras. Y bueno, vámonos de volada. Hay que recordar que nos quedamos en la segunda parte, nos quedamos por ahí del año de 1970 cuando Pakistán tenía su conflicto. Platicábamos la vez pasada, así rapidito, que Pakistán se funda en 1947 cuando la India se independiza del Imperio Británico y se parte, ¿no? Se parte pues, en varias partes, en dos grandes partes que son, bueno, lo que hoy conocemos como la India y Pakistán, que en ese entonces estaba dividido en dos, una parte en Occidente y 1900 kilómetros, 2000 kilómetros hacia el este estaba pues Pakistán Oriental o Pakistán del Este, ¿no? Bueno, en 1970 se llevan a cabo elecciones. El partido de Muhbir Rahman, o el movimiento de Muhbir Rahman basado en el este, arrasó con las elecciones parlamentarias. La, la diferencia entre el este y el oeste, bueno, aparte de los 2000 kilómetros, no era principalmente religiosa. La diferencia religiosa es la que parte la India, o lo que fue bajo el Imperio Británico, un solo territorio, en la India y estos dos Pakistanes, porque en Pakistán la gente es musulmana y en la India, pues principalmente hindú. Las diferencias entre el este y el oeste de Pakistán son más bien étnicas y de lenguaje. Eh, Ambas pertenecen a la misma rama del Islam. No hay diferencias grandes en ese aspecto, pero sí hay diferencias étnicas, lingüísticas y todo este tipo de cosas que después nos dividen, ¿no? Ya sabes que siempre andamos buscando pretextos para dividirnos. Bueno, resulta que el este, o mejor dicho, este movimiento de Muqur Rahman arrasa las elecciones, ¿no? Arrasa las elecciones de 1970 y bueno, al ser un régimen parlamentario, cuando tienes mayoría en el Congreso, pues tú nombras al presidente y pues obviamente entonces Rahman iba a ser este presidente. También hay que recordar que Pakistán estaba en un proceso de transición, pasar a esta dictadura militar liderada por Yahya Khan pues a un régimen democrático. Estas eran las primeras elecciones. Resulta que pues pierde el movimiento apoyado por Khan de Pakistán occidental y pues a Yahya Khan no le gusta mucho el resultado. Entonces, cuando en marzo de 1971 va a tomar posesión este Congreso mayoritariamente del movimiento del otro lado, pues no le gusta mucho y dice, bueno, mejor vamos a esperarnos y después dejamos que tomen posesión, ¿no? Vamos viendo y vamos platicando, cuando ya estaba pues, acordado, ¿no? Pues la solución que se le ocurrió fue invadir el este, porque pues, porque pues sí. Bueno, primero fue así como que quiso retrasarlo por la vía pues legal o no sé, metiendo ahí temas, reburjándola, pues. Y, no, es que no se puede, que peguen. Inician las protestas en el este. Inician las protestas, entonces con ese pretexto va a sofocarlas, pero empieza lo que es una invasión en forma, ¿no?
el ejército y vamos con todo. Empieza pues aquí la parte verdaderamente oscura. Nos quedamos, la vez pasada alcanzamos a platicar cuando los soldados pakistaníes incendian esta universidad femenina en Dhaka y asesinan, bueno, de hecho, las queman vivas o las matan a balazos a las estudiantes que estaban ahí. Christopher Hitchens, el autor del libro en el que nos estamos basando para esto, The Trial on Henry Kissinger, cita al periodista pakistaní Anthony Mascareñas, quien denunció pues, que estaban ocurriendo asesinatos, desapariciones, mutilaciones, de levantones, secuestros, de todo, y no nada más de adultos, sino también de niñas y de niños. Una verdadera matazón. En el libro, Hitchens cuenta que los primeros 3 días de la invasión murieron 10,000 civiles, que vaya viendo nomás el tamaño de la tragedia, y al final de todo el proceso, pues había habido unos 10 millones de refugiados. O sea, pues una crisis humanitaria del tamaño, porque son países muy poblados. Entonces, digo, estos números siguen siendo impresionantes. Pero bueno, ¿dónde entra aquí nuestro héroe, nuestro protagonista? Pues resulta que mientras todo esto pasaba, Kenneth Keating, que era el embajador de Estados Unidos en la India, le avisó a Washington lo que estaba ocurriendo y todo el genocidio que se estaba llevando a cabo. Pero ¿qué pasó ahí en Washington? ¿Qué crees que pasó, Arturo? Pasó lo que pasó en Parral. ¿Qué pasó en Parral? Dice, no, ahí sí se lo chingaron, cabrón. ¿Qué dijeron? ¿Son comunistas? Pues todo está bien. Absolutamente nada, no, porque no eran comunistas. De hecho, el argumento de Keating era precisamente que el líder del estaba siendo electo democráticamente e incluso estaba identificado como pro-west, ¿no? Como pro-occidental. Era uno de los argumentos. O sea, están derrocando a un líder democráticamente electo, identificado como afín a nosotros, y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces en Washington le contestaron nada. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. En Lo abril dejaron en visto. lo dejaron en visto, exactamente, lo clavaron en visto. Y en abril, el cónsul en Dhaka, pues el que estaba viendo todo ahí en vivo y a todo color, Archer Blue, mandó lo que se conoce ahora como el telegrama Blue, directamente al Departamento de Estado y a Henry Kissinger en su rol todavía, recuerda, de asesor de seguridad nacional, explicando el genocidio con detalles, acusando directamente a funcionarios del gobierno de Estados Unidos de hacerse pendejos con lo que estaba pasando, de voltearse para otro lado. A él no nada más no le hicieron caso, sino que lo llamaron a Washington y le dijeron, a ver, venga para acá, por favor. Lo acusaron de estar influenciado por el gobierno indio. Entonces, no nada más, no le dieron respuesta. Bueno, sí le dieron respuesta, pues, ¿no? Pero la respuesta no fue No, la que él esperaba. Sí, no es la que él esperaba, ¿no? No fue comunicarse con Yahya Khan, no fue comunicarse con sus propios funcionarios allá para decirle, oye, pues, ¿qué está haciendo? Sino que fue a ver, hablarle y decirle, a ver, ¿usted qué relación tiene con los indios? ¿Por qué está tan interesado en este tema? ¿No? Pues porque siendo el cónsul de Estados Unidos ahí, pues creo que es natural que estuviera interesado, ¿no? Pero bueno, ahí se la revolvieron. Y no nada más eso, sino que Kissinger todavía le envió un telegrama acá agradeciendo su delicadeza y diplomacia, la diplomacia. O sea, todo esto mientras masacraban civiles, derrocaban un gobierno democráticamente electo e incluso la URSS, fíjate, aun cuando este movimiento ganador en las elecciones estaba identificado como pro-occidental o en ese entonces como pro-capitalista, en ese mundo bipolar, ¿no?, que se vivía en ese entonces, la URSS se había quejado de lo ocurrido y ellos sí habían escrito a Yahya Khan preguntándole, oiga, pues ¿qué trae, no? ¿Por qué está matando gente? Bueno, los Estados Unidos no hizo ni nada. Bueno, al final, spoiler alert, todo este movimiento y toda esta invasión, pues ya con el pasar del tiempo, la intervención ahora sí de la India y de otros países de la región, pues ya se logró la independencia de Pakistán del Este, que es lo que ahora conocemos como Bangladesh. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿por qué? Porque Estados Unidos y en particular la dupla Nixon-Kissinger, o el combo Nixon-Kissinger,
le tenían que pasar por alto esto a Pakistán, a Yaya Khan. Oye, Felipe, Que hay una pregunta, me saltó una duda. ¿Bangladesh y Pakistán están un poquito separados? Si ves el están, mapa actual, ¿no? sí, están separados por 2000 kilómetros. O sea, era un país que estaba separado por 2000 kilómetros de la India. O sea, haz cuenta que entre en medio estaba la India. Estaba, pues sí, porque ahora ya no son un país. Ok. Sí, Pakistán y lo que hoy es Bangladesh, o bueno, Pakistán y Bangladesh, pues, eran dos territorios de, como te decía, de este imperio, de este mismo territorio que bajo el imperio británico era la India, pero dos territorios poblados principalmente por musulmanes. Por eso estos dos territorios se desprenden y forman un solo país, Ya, 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 ya. con estas diferencias étnicas. También lo platicamos la vez pasada. Esta división se hizo con el beneplácito y la ayuda y la intervención tanto del Imperio Británico, o bueno, ya no Imperio Británico, ¿no? Ya Reino Unido y Estados Unidos, por- porque dijimos, no, son buena onda y quisieron que la gente estuviera a gusto en sus respectivos países. Entonces, el ejército pakistaní que invadió Bangladesh, antes de ser Bangladesh, estaba armado, o sea, esa invasión se llevó a cabo con armas estadounidenses. O sea, los fierros eran proporcionados por los Estados Unidos. Razón de más para que Estados Unidos, o bueno, una razón más, por lo menos, para que Estados Unidos hubiera intervenido y hubiera tratado de evitar esta, esta masacre. Pues está medio difícil, ¿no? ¿Qué pasa si le das armas a alguien que quiere invadir un lugar? ¿Qué esperas que hagan con ellas? Bueno, sí, pero por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en Ucrania? A este señor, al Zelensky, le dan misiles y le dicen, nada más estos misiles no los puedes usar en territorio ruso, porque se arma la de Dios es padre, ¿verdad? Ah, no, Bueno, claro, claro, claro. Dimensiones formalmente, diferentes nada más. pues sí, pues es lo mismo, o sea, y a ver, güey, yo te armé, te entrené a tu ejército y ahora tú lo estás usando para matar civiles y derrocar un régimen democrático en otro territorio. Si yo soy el defensor de la democracia mundial. Pues es que ese es nada más el pretexto, ¿no? Güey? Hay intereses económicos, ya, pues, esos lo han repetido tú, el David, en cualquier cantidad de podcast y se dice lo que es la realidad, son intereses económicos. No, pues sí, poder, ¿no? Y bueno, Pues sí, precisamente, ahí para allá la vamos. democracia secundaria Sí, bueno, sí. o terciaria o allá al final de la lista. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos permitió este desmadre? Resulta que en 1971, un equipo de ping pong estadounidense recibe una invitación para participar en un torneo en Beijing, así de la nada. Un país que no tenía relaciones desde 1949 invita a un equipo deportivo a participar en un evento. Pues parece así una cosa random, ¿no? Como que a lo mejor días pues se quieren medir, ¿no? Quieren salir siempre. China, hay que recordar, era un país toda su vida, o sea, de miles de años, ha sido un país muy cerrado. Es que esos güeyes son un mundo aparte. Son 1.400 millones de cabrones que viven en su propio mundo aparte. Siempre, ahora ya, bueno, ya vemos más relación con el mundo, pero por miles de años, así literal, estaban en su pedo ellos. Salvo intervenciones, ¿no? Invasiones, así que recibí. Sí, claro. Y yo creo que sí va a seguir, ¿no, Felipe? Con ese nivel de población y esa extensión territorial, pues haces un mundo, ¿no? Bueno, ellos tienen su mundo, sí, eso Tal sigue cual. O siendo, sea, eso sigue siendo real, sí, literal, tienen su mundo. Pero ahora tienen más relación con el mundo de nosotros, digamos, ¿no? Pero en ese entonces no, después de la victoria de Mao sobre Chiang Kai-shek, o sea, sobre el movimiento nacionalista que ahora está en Taiwán, China se volvió a aislar, ¿no? O sea, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, pues estuvo involucrado ahí en el Guateque, porque pues, obviamente tenía una porción grande de su territorio ocupada por el Imperio japonés y pues, obviamente tuvo que entrarle ahí a la guerra, aparte por la influencia británica, pero, pero después del triunfo de Mao, otra vez, ¿verdad? Nosotros a ver acá y ustedes ya supera. Eh, sin relación whatsoever con Occidente. Obviamente, pues tenían su relación con la Unión Soviética, muy tensa, como ya lo platicamos en los episodios pasados, pero
en su pedo ellos, ¿no? Entonces invitan a este equipo de ping pong y estando ahí, el equipo, el embajador de Pakistán en China, utiliza al equipo como mensajeros para enviar una carta a Nixon invitándolo a visitar China. Este episodio se conoce como la diplomacia del ping pong. Aquí pues es donde propone Hitchens y y parece lógico que Estados Unidos estaba utilizando el régimen de Yahya Khan como un back channel, o sea, un canal secreto para contactar con China, porque no podía tener autorización del Congreso, no podía tener, o sea, políticamente y legalmente no podían hacer ese contacto. Y en julio, Henry Kissinger hace una visita a varios países asiáticos. Va ahí a ver cómo está, ¿no? El rancho y demás. Y en su parada por Pakistán, estaba en una cena de Estado y empieza el Kissinger a decir, ¿sabes qué? Ay, cabrón, no sé qué comí. Me está oliendo la panza y que la chingada, tantos días afuera y la madre. El Yahya Khan le dice, agarra vete a descansar, ahí te presto mi casa, ¿no? Mi humilde casita, pues imagínate, por eso voy a haber tenido pinches palacios ahí. Se meten a una sala, salen, entran, entre la rebujadera se sube un cabrón a una limusina y se va para la residencia esta de descanso, ¿no? Ah, pues ahí va el doctor Kissinger a descansar. Pues no, no era el doctor Kissinger, era un agente del servicio secreto. Por la puerta de atrás sale Kissinger y agarra el avión a China para reunirse con Zhou Enlai, que era el primer ministro de Mao Zedong. Pues ya, eso fue el 9 de julio. Una semana después, Nixon anuncia que había sido invitado a visitar China. O sea, pues este vato se aventó su viaje secreto para arreglar la visita a China, ¿no? Uno de los movimientos diplomáticos pues, por los que está reconocido Kissinger y por los que, pues, eh, se le da algo de crédito a Kissinger, ¿no? Se le quita o se le da este adjetivo de pragmático y de cómo él y su diplomacia pudieron salvar las tensiones con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Todo esto en 1971. Pero antes de brincarnos al siguiente año, en diciembre, a principios de diciembre de ese año, en medio de la guerra de Vietnam, ¿no? En la guerra de Vietnam en su punto, pues, en su mero punto, Estados Unidos tiene la séptima flota estacionada ahí, la séptima flota de la Armada, y Kissinger les ordena que se muevan a la bahía de Bengala en Bangladesh. O sea, con el conflicto, con la guerra de Bangladesh en marcha, pues la guerra de independencia de Bangladesh en marcha, con Bangladesh apoyado por India, que a su vez tenía lazos fuertes con la Unión Soviética, y Pakistán apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos apoyando a Pakistán, pero no de manera abierta, ¿no? O sea, no había un apoyo abierto de Estados Unidos diplomático ni en ningún sentido hacia el público, pues, para Pakistán. Pero bueno, este movimiento, pues lo que hace es decir que sí, estamos apoyándolo, ¿no? La séptima flota no entra, o sea, ningún soldado americano formalmente, ¿no? A lo mejor habrá habido algún mercenario o algo, pero ningún soldado, o sea, Estados Unidos no entra pues en el conflicto de manera formal, pero tiene su flota ahí estacionada, como diciendo, avisando a India y a través de ellos a la Unión Soviética de que, oye, a ver, ahí se están dando un tiro, déjalos y yo estoy aquí también viendo, ¿verdad? Pero en apoyo a Pakistán. Hay que recordar también, bueno, no, esto no lo mencionamos, pero no solamente existía, o sea, este resquemor hacia la India y por ende el apoyo a Pakistán, no era nada más una cuestión política, sino que parece ser que Nixon tenía una animadversión personal contra Indira Gandhi, que era la primer ministro de India en ese entonces, y a quien en privado se refería como that bitch. Incluso hay por ahí una anécdota de que en una visita a Estados Unidos la deja 45 minutos allá afuera de la Casa Blanca esperándola nomás porque le caía mal. Oye, Bueno, entonces, India estaba en su pedo. Perdón, China estaba en su pedo, ¿no? Ellos estaban, digamos, acuartelados, ellos metiéndose en sus broncas después después de los 40. Estados Unidos apoyando a Pakistán de forma ahí, digamos, sí lo estoy apoyando, pero no lo voy a decir formalmente. Y velada. India
que está India, Bangladesh, que están en medio de Vietnam. ¿Cuál crees que haya sido el propósito? Ir ganando terreno, un poco de terreno, puntos estratégicos para poder seguir masacrando a los vietnamitas y para irse Claro. acercando y rodeando más a China, ¿no? Que si bien no se metían en pedos, pero eventualmente sabían que iba a haber. Claro, a ver. Una de las preguntas que lanza, y qué bueno que lo preguntaste, que una de las preguntas que hace Hitchens en el libro es, bueno, ok, entendemos que Kissinger y Nixon estaban buscando pues meter cizaña entre la URSS y China. Ya habíamos platicado la vez pasada que la URSS y China no formaban parte de un bloque monolítico. O sea, antes de esto se creía que eran dos bloques en el mundo y que pues el bloque socialista era monolítico y estaban todos juntos, ¿no? Y ya se había detectado una pues, grietas ahí entre China y la URSS, pues grietas que terminaron en balazos. Acuérdate que también hubo enfrentamientos armados entre ellos, directamente y en Vietnam. Se comprende este movimiento de querer contactar con China como para profundizar esa grieta, dividir ese bloque y pues ya sabes, ¿no? Divide y vencerás. Y también pues para lograr algunos acuerdos que ahorita más adelante vamos a platicar. Pero una de las preguntas que lanza Hitchens es, bueno, pero ¿por qué o sea, sabemos que necesitaban este back channel porque no había relaciones diplomáticas y legalmente no se podía hacer un contacto. Pero ¿por qué utilizar a Yahya Khan? ¿Por qué tener que hacerse pendejo ante este conflicto en Pakistán? Bueno, esta masacre, sí, pues esta tragedia humanitaria en Pakistán, teniendo también, como lo habíamos platicado ya, el contacto a través de países de Europa del Este, como Rumania, ¿no? Identificaban a Ceausescu como líder de estos países no alineados que podían ser un contacto con China o que podían ser el intermediario con China. Obviamente Ceausescu pues no es una blanca paloma, pero pues no tenía tantos muertos cargando como Yahya Khan. ¿Por qué Estados Unidos no buscó, o bueno, Kissinger y Nixon, por qué no buscaron el acercamiento con China a través de ese canal? Aquí lo que tú preguntas, pues porque a lo mejor era infructuoso tratar de meterse allá, ¿no? Digo, tenían un pie ahí, tenían el contacto con los no alineados y tal, pero necesitaban un enclave en esta zona, ¿no? La relación entre la India y la Unión Soviética sí era muy fuerte, o al menos más fuerte que con China, y entonces necesitaban meterse ahí entre el medio, literalmente, ganándose el apoyo de Pakistán. Y bueno, lo que Hitchens propone o sugiere es esto, ¿no? Que por eso, por eso se buscó ese canal, o sea, digamos, con esa doble intención de ganarse un territorio ahí, de meter la pierna, de meter el pie en un enclave en esa zona. Bueno, esa es la idea de que se hiciera por esa vía y no por otra. Bueno, hasta aquí llegamos con 1971, ¿no? Entonces, para entonces ya llevamos a este señor como asesor de seguridad nacional metido en las campañas, influyendo en las negociaciones con Vietnam. Específicamente hemos platicado de la operación Speed Express y todos los resultados, los bombardeos en Laos y Camboya. Y luego ahora, bueno, pues su rol, no decir intervención, porque creo que ese es el problema en Pakistán. Entonces vamos sumándole, pues, muertos, para decirlo en español. Ahora vamos a 1972. Y en 1972, pues ya en febrero se concreta la visita de Nixon a la República Popular de China, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense que visita el país ya cuando se llamaba así. Y bueno, pues obviamente estamos hablando de un momento clave en las relaciones entre estos dos países, pero también un momento para meter cizaña entre China y la URSS, digamos que pues una maniobra válida, ¿no? En términos estratégicos, geopolíticos, que pues eran el enemigo. Se concreta la visita y como decimos, uno de los principales objetivos era profundizar y asegurar este rompimiento entre China y la URSS. Pero la historiadora Margaret Macmillan
habla de otros objetivos que también tenía esta visita o de otras cosas para las que sirvió. Hablando del mismo rompimiento con China, bueno, ella dice que esta visita sirvió como acicate para los soviéticos para que se abrieran más al diálogo. Y tan fue así que en mayo del 72 Nixon ya estaba en Moscú sentado con Brezhnev firmando acuerdos sobre control de armas, el famoso acuerdo SALT, y también, pero también acuerdos de cooperación científica y comercial, lo que se conoce como la política del detente, ¿no? Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Que sirvió para también aflojar un poquito las tensiones de la Guerra Fría. Otro de los objetivos que supuestamente perseguía Nixon en la visita con China, pues fue pedirles que una mediación en la guerra de Vietnam, aunque ahí parece que no hubo mucho éxito con eso. Bueno, el asunto de Vietnam y de las Coreas también. Era un asunto que llevaba para parecer Nixon ahí en el portafolios cuando llegó a China, pero al parecer no hubo mucho éxito, ¿no? Ahí sí no se llegó a un acuerdo porque en el comunicado conjunto, tú sabes, cuando hay estas visitas de Estado y estas reuniones, siempre se emite un comunicado conjunto donde las dos partes platican a los acuerdos que llegaron. Y en este caso, tanto el tema de Vietnam como el tema de las Coreas y el tema de Taiwán, bueno, Estados Unidos llevaba Vietnam y Coreas, China llevaba el tema de Taiwán y Japón, que eran dos enemigos históricos de China. Estos temas, todos los trató cada una de las partes por separado. Nixon prefirió no meterse en el asunto este de Taiwán y dijo en el documento que presentan por separado, hablando de Taiwán, pues dice que ese es un asunto de los chinos y que ahí lo resuelven, pero que pues nosotros reconocemos a Taiwán y pues, su independencia, ¿no? Por eso ahorita, por ejemplo, no vemos a Taiwán compitiendo con su bandera en las Olimpiadas. Y si ustedes se fijan en los Juegos Olímpicos, Taiwán compite con una bandera de los aros olímpicos, y esto tiene que ver con este tema del reconocimiento y no hacerle enojar mucho a China, etcétera, ¿no? Oye, ¿y qué dijo China con respecto a la idea de Estados Unidos respecto a Taiwán? Digo, respecto a Vietnam y Coreas y las Coreas. ¿Cuál fue su postura? ¿También lo mismo? Prácticamente lo mismo, ¿no? Pues es que ahí tienen que arreglarse y ojalá reine la paz y la China. O sea, mucho tilín y nada de paletas. Y bueno, aunque obviamente se habla mucho de la visita y la fotografía de Nixon con Mao, Nixon y Mao se reunieron una sola vez en toda la semana que Nixon estuvo allá. Generalmente, o bueno, el mayor tiempo lo pasó con Zhou Enlai, que era el primer ministro. Y pues una persona, me imagino, un poco más abierta al diálogo y a las negociaciones, ¿no? Mao era pues más loquito en ese tema. Pues siempre mandas a alguien con más dicción para que pueda negociar, ¿no? Entablar relaciones, el idioma, inclusive que maneje el idioma y demás, aparte. Sí, exacto. Incluso el idioma pudo ser un factor. Pero ya con una dirección de, a ver, güey, esto no se mueve, aquello se puede mover un poquito. O sea, ya temas definidos también. Claro, sí, pues llevaba los lineamientos. Y bueno, pues se dice que Deng Xiaoping, que es el sucesor de Mao, pues cuando asumió el poder, usó precisamente esta cooperación para generar el crecimiento de China que pues tenemos décadas viendo, que resulta de esto. Pero bueno, aquí decíamos, la participación de Kissinger ya había terminado con su visita breve, bueno, con todos estos manejes que hizo detrás de la cortina para que esta visita se pudiera dar. Pero vamos a volver a los Estados Unidos en el mismo año 1972. Otro tema que tenían ahí en la bandeja era la reelección. En 1972, en noviembre, hubo elecciones y Nixon pues se presentaba para su segundo mandato, para su reelección. Lo más importante de esta campaña, lo que más sonó, lo que creo que todo el mundo conoce, fue lo que ocurrió en junio cuando miembros de la campaña republicana allanaron oficinas del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate.
Ahora por eso cualquier escándalo político se nombra con el sufijo gate, ¿no? Que el toalla gate, no sé, cualquier cosa que es un político se echa un pedo y es el pedo gate a partir de aquí. No vamos a, aquí sí no voy a ahondar mucho en ello porque la verdad es que estuve investigando a mi estilo, claro, pero no encontré muchas referencias a un rol de Kissinger en este desaguisado, a menos de que tú hayas encontrado algo, Arturo. No. Pues y digo, tú eres el que sabe más, pero si encuentras algo, pues lo encuentras todo como muy en favor de pintando a Kissinger y al lado, al oeste, pues como salvadores y Bueno, procuradores pero de sí, democracia y demás, no, ¿no? sí, pero aquí estamos hablando de un tema política interna, donde claramente los malos fueron los republicanos. Digo, sabemos en qué terminó este Watergate, pero todavía no lo vamos a decir porque eso pasa en el siguiente año. El siguiente año sí es un año muy ocupado para nuestro protagonista y no vamos, y creo que no lo vamos a alcanzar a cubrir ahorita. Pero bueno, lo que sí, en donde sí hay una intervención de Kissinger reconocida por la historia, es en los acuerdos de París, estas pláticas que se llevaban a cabo con Vietnam del Norte en Francia para llegar a acuerdos desde 1968. Ya sabíamos que Kissinger había andado metido en estas pláticas. Se supone que Kissinger y Nixon querían llegar a un acuerdo. De hecho, era un tema importante en los Estados Unidos y era pues el tema de la campaña. El argumento de McGovern, el rival de Kissinger, el candidato demócrata, era la finalización de este conflicto en Vietnam. Pero bueno, obviamente hubo otros temas. La economía realmente iba bien en Estados Unidos y generalmente la economía, más que cualquier otro tema, es lo que ha definido históricamente las elecciones en Estados Unidos. En este caso, iba bien. McGovern, además de este tema del pacifismo, sí estaba identificado como un vato demasiado de izquierda, digamos, a lo mejor como un Bernie Sanders de aquel tiempo. Y eso, pues, imagínate, en los 60, bueno, en los principios de los 70, todavía asustaba mucho a los gringos. Entonces, eso fue parte de lo que definió la campaña. Pero bueno, Kissinger y Nixon, por lo menos hacia afuera, sí hablaban de su interés en llegar a la paz. Sí hablaban sobre su interés de llegar a la paz en Vietnam, pero no querían que esto ocurriera antes de las elecciones, porque en ese momento Vietnam del Norte estaba, digamos, mejor apalancado en la mesa, tenía mejores argumentos como para llegar con un resultado satisfactorio a las negociaciones. Tú sabes que la guerra, pues es esto, ¿no? Bueno, hay quien dice que es la extensión de la política o la política por otros medios. Entonces, tú tratas de tener sometido un poco a tu rival antes de sentarte a negociar con él. Además, bueno, pues se firmaban los acuerdos y iba a generar un poco de incertidumbre qué iba a pasar y eso podía afectar el resultado de las elecciones y podía hacer que los republicanos perdieran la narrativa de la guerra. Oye, entonces querían que se acabara, pero que se acabara en sus términos y quedando ellos como pues ganadores, ¿no? Porque una Sí, cosa bueno, era ganarla y decir, o que se acabara, pero ante la imagen pública o ante las elecciones, bueno, ante el electorado, quedar como, ya se acabó, pero como que la perdimos. Queremos que se gane, que se acabe, pero quedando nosotros como los ganadores. Y me dices que en ese entonces Vietnam, o los comunistas eran los que iban a terminar como ganadores o los que lograron que se acabara. sí, en realidad tenían una mejor posición. Bueno, y al final, pues la historia fue la que fue, ¿no? Eh, y ellos lo sabían, o sea, ellos sabían que no había una salida, pues digamos, digna en ese tema, ¿no? O sea, la salida de ellos, obviamente, si ellos hubieran sabido que, que iban a derrotar así completamente a Vietnam del Norte y los iban a despedazar y a ocupar y hacer una sola Vietnam pro-occidental, pues obviamente si hubieran dicho,
te firmo de volada, ¿no? Donde sea, pero sabían que no llevaban esa inercia pues tanto la guerra como las pláticas, y entonces quisieron dilatar esto. ¿Cuándo eran las elecciones? A principios de los 70, porque Vietnam más o menos al 75, ¿no? Fue cuando se acabó. Sí, no, las elecciones fueron en 1972, en noviembre. Ok. Entonces, durante todo ese tiempo, cuando se hablaba de paz y todo, eh, realmente pues el ánimo era otro, de lado y lado, ¿eh? Porque también, o sea, se usaron argumentos para dilatar este tratado, que después vamos a hablar del tratado, ¿verdad? El tratado se firmó en 1973, pero bueno, se usaron argumentos como que, oye, es que los de Vietnam del Norte querían una mesa cuadrada, Estados Unidos y Vietnam del Sur querían una mesa redonda, como para que no se notaran los bandos ahí. Había temas de quién entra primero a la sala, porque el que entra primero, pues va a parecer que está esperando a que los que llegan después. O sea, cuestiones muy pues, de comunicación visual, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? De semiótica. Parecen estéticas, Como dice el David, el lenguaje corporal. el lenguaje corporal, dijeron David. No, pues que al final del día parecieran banales o marginales en la discusión, pero bueno, ellos usaron esto como pretexto para ir dilatando todo. Obviamente me imagino que Vietnam del Norte también tenía su agenda. Mientras está platicando de esto, en marzo, Vietnam del Norte llama o lanza lo que acá se conoció como la ofensiva de Pascua. Invaden el sur, 30,000 hombres, artillería, aviones, con todo, ¿no? Se dejan ir. Mientras obviamente las pláticas se llevaban en paralelo. Y en respuesta, Estados Unidos ya no tenía muchas tropas en tierra para ese entonces. Lo que hacen es lanzar las operaciones que se conocieron como primero Money Pocket y después la operación Linebacker, que consistieron en lanzar más de 200,000 toneladas de bombas para destruir infraestructura en Vietnam del Norte y en la frontera con el sur. Desde 1900, o bueno, al menos en toda la administración Nixon, Estados Unidos no había bombardeado Vietnam del Norte. En mayo, después de la operación de la ofensiva de Pascua, Kissinger se reunió en secreto con Brezhnev para tener un acercamiento con los norcoreanos, pero al parecer no terminó muy bien. Y entonces es cuando Kissinger dice, a estos bastardos los vamos a bombardear como nunca nadie lo había hecho, o van a ser bombardeados como nunca antes lo fueron. Vamos a bombear esos hijueputas. La misma advertencia que había mandado contra Laos y Camboya, que los iba a bombardear hasta la prehistoria, la lanzó contra Vietnam del Norte esta vez. Que bueno, ellos sí eran sus rivales. Ahí pues cualquier cantidad de bombas sobre la infraestructura de Vietnam del Norte, tratando de destruir vías férreas, puertos marítimos, etcétera. Lo que nunca se atrevieron a bombardear fue la frontera con China, por donde entraban pues gran parte de los suministros, ¿no? Esa parte decidieron manejarla por la vía diplomática. Pues total que en este contexto, decíamos, internamente la economía de los Estados Unidos iba bien, la guerra no iba tan bien, pero por lo menos el bando más belicista de los Estados Unidos estaba viendo acción, ya no había tantas tropas en tierra, ya la estrategia era otra, y pues esto favoreció la campaña de Nixon, y en noviembre pues termina siendo reelecto por una aplastante victoria, ganó 49 de los 50 estados. Usted sabe que en Estados Unidos la elección no es por lo que llaman el voto popular, ¿no? O sea, no es como aquí que votamos todos y vale lo mismo, sino que allá se tienen que ganar colegios electorales por estado y el chiste es que de todas maneras Nixon ganó 49 de los 50, o sea, no hay para dónde, ¿no? Y en el voto popular ganó con el 60%, aplastante. La estrategia les salió. Esta estrategia de volver a bombardear Corea del Norte
sacar tropas de tierra, que era pues obviamente donde tenían las mayores bajas. Tuvieron grandes bajas en estas operaciones, muchos aviones derribados, etcétera, pero ya no al mismo nivel que las que tenían en los años anteriores. Hicieron mucho énfasis en que estaban platicando y avanzando, anunciando un avance en las pláticas, incluso antes de las elecciones en octubre. Kissinger lanza la frase esta de la paz está a la vista, ¿no? Ya como diciendo, ya estamos por firmar, ya nomás unos detalles, pero pues en el terreno se estaban dando con Tokio. Y bueno, pasa 1972 y no se firman los acuerdos. Los acuerdos se vienen firmando el 27 de enero de 1973. Ya después supimos que no sirvieron para pura chingada, pero pues coincidencia, otra vez se aventó. En 1968 se había aventado la de entorpecer las pláticas con Lyndon Johnson, si se acuerdan, y prolongar el conflicto. Pues, aquí ya llevamos otros 5 años de conflicto. En 1972, no nomás él, ciertamente, ¿no? Pero participa en esta dilación de las pláticas con fines electorales, básicamente. Y bueno, obviamente, pues toda la gente que se murió ahí, en las fuentes oficiales hablan de 2,000 civiles, ¿no? No encontré otro dato, pero pues la mera neta, ahí sí, no tengo pruebas. Obviamente, pues murieron muchos más, ¿no? Entre civiles y obviamente también militares. Pero para el 27 de enero se firman los acuerdos y entonces sí, ya Kissinger se los cuelga. Por ahorita yo creo que aquí le vamos a dejar a Arturo. Bueno, no sé, a menos de que tengas algo más que agregar, le dejaríamos aquí porque 1973 fue un año muy ocupado para este señor. Tenemos Chile, Watergate ya explotando, obviamente su nombramiento como secretario de Estado, ya algunas acciones que hizo como tal, y bueno, no le spoileamos más. 72, 73 fueron los años donde el Watergate fue el que empezó ya conflictos con Nixon, ¿no? En el gabinete de Nixon. Bueno, Watergate, el allanamiento del edificio fue en junio del 72. Hizo ruido ya en el 73, que es lo que vamos a platicar la siguiente vez. Muy bien, Felipe. ¿Qué hacemos? No, pues por ahorita aquí le dejamos, ¿no? Y para dejar picada a la raza, en 15 días continuamos. Si no sale un tema del que sí queramos hablar, yo sé que hay temas ahí en la bandeja que usted está esperando que nosotros tratemos, pero ya le explicamos que, bueno, por lo menos por mi parte no quiero platicar de ellos porque son pura pinche maroma y yo no he encontrado argumentos, pura maroma y demagogia. Sí, pues No, todos van a seguir teniendo una carga partidista siempre, ¿no? Eso es de ley. Estoy seguro que estás hablando del tema de la reforma fiscal o de Adrián Marcelo, Felipe. ¿De quién estás hablando? No te creas. Obviamente hablamos de la reforma fiscal, por supuesto. Judicial. Sí, pues, judicial. Bueno fuera. Sí, no, fiscal no. Estuviésemos hablando de una reforma Sí, fiscal. no, fiscal. Sí, no. Fíjate, justo ayer estaba haciendo en mi cabeza esa aclaración de no es fiscal porque traía ese nombre y dije, no, fiscal no tiene que, no, es judicial, la reforma judicial. Pero mira, vamos a hacer esto. Póngale ganas. Ahí en la descripción del video están las fuentes donde usted puede apoyarnos para seguir con este esfuerzo. Y si usted le pone ganas y pone su plata donde pone su lengua, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a buscar a gente que le sepa el tema para que lo platique o hasta para que lo debata. ¿Cómo la ves? Claro. Suena bastante bien. Traer un experto que... Así es. Por lo pronto, si eso no pasa, en 15 días nos vemos aquí para continuar charlando sobre el Adrián Marcelo de la geopolítica. Generando un poquito de controversia el Kissinger ahí por alrededor del mundo y de Asia. Poquito nada más. Bueno, Asia y se viene el Mediterráneo y otras latitudes. Tenemos pendiente Chile, todavía no se termina ese asunto. Estamos en el 72. Ándale, sí, porque en Latinoamérica no se salvó. No, por supuesto que no, ya hablamos de la Operación Cóndor. Hay que ver si logramos tocar un poco, que está un poquito alejado,
Hay un poquito de los Paralímpicos, Felipe, así como ustedes hicieron, tú y el David hicieron un poquito de... Y quisieron un especial, ¿no? Realmente hay un episodio del tren, de los No, Olímpicos. no llamaría especial, pues es Digo, que con todos un los, episodio todos los nada más, episodios ahí lo metieron. son especiales para nosotros porque tenemos la cercanía con nuestra bonita racita trenera. Sí, hablamos de los Olímpicos, aunque más por el tema de la inauguración y las De esta polémicas, chica, ¿no? y también de la boxeadora. Sí, de la boxeadora. Pero sería bueno ahí comentar un poco al respecto, hacer unas Bueno, cuantas reflexiones al respecto. ok, entonces mire, comente, comparta, comente, sobre todo comente. ¿Qué quiere escuchar? ¿Quiere escuchar ese tema tan espinoso de la reforma judicial? ¿Quiere que hablemos de los Paralímpicos como un tema más de actualidad o quiere que continuemos con esto? Esto lo vamos a terminar. Mire, Kissinger tardó 100 años en morirse. Nosotros llevamos 8 meses con este pedo, no es nada. Entonces podemos seguirle metiendo episodios así intercalados cuando no haya otro tema. Pero si usted opina, comenta, pide y sobre todo nos apoya, vamos a hacer ese esfuerzo para tratar la reforma judicial como usted quiere. Vale. Oye, Felipe, ¿nos puedes recordar el libro en el que te estás basando, el de Christopher Hitchens? Se llama The Trial of Henry Kissinger. Oye, ahí por si la gente se quiere dar una vuelta y revisar una entrevista que le hacen en este programa de 60 minutos a Kissinger, donde empieza, digo, es una entrevista bastante cortita, 10, 13 minutos más o menos, donde Kissinger habla de que, o bueno, menciona que a veces le tenías que hacer caso a Nixon, a veces no, que tenías que el cuate nada más le gustaba impresionar a la gente de la que estaba rodeada y podía dar órdenes que no tenían sentido y al otro día decía, no me hables de eso. Y que su gabinete aprendía a decir, ya sabía qué órdenes hacerle caso a Nixon y qué órdenes ya sabías que este güey nada más está alardeando. Y no hablaba mucho de la, digamos, inestabilidad de Nixon. Algo así. Sí, sí la has visto. Es de 60 minutos. El programa se llama 60 minutos. Ajá, he visto fragmentos, pero sí he leído también que hablaba mucho de ese tema, que incluso, bueno, y eso sí lo comentamos la vez pasada, ¿no? Que incluso él mismo dijo, hubo muchas veces que yo me tuve que saltar la cadena de mando. Recuérdense que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como aquí, allá también es el presidente, pero pues él. Y se saltaba la cadena de mando, pues nomás para balacear antes, güey, porque también no es como que se la saltaba para perdonar a los Por el bien, vietnamitas. Sí, por pues el no. bien, por el bien de todos nosotros, No, nomás para disparar antes y no tener que esperarse. tenía que saltarse la cadena de mando. Bueno, pues, Felipe, Bueno, pues la dejamos aquí, ya sabe que, a ver, usted nos dice qué es lo que vamos a hacer. ¿Está bueno? vámonos. Ahora pues, nos vemos. Henry Kissinger, oh, I'm missing you. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de El Tren. Escribe una reseña en tu plataforma favorita y comparte este podcast a un amigo, amiga o amigue.